La migración, refugiados, desplazados son un problema mayúsculo hoy en el mundo, pero las respuestas de los países son muy pequeñas. Esta semana se llevó a cabo una cumbre, la primera cumbre después de 71 años en Naciones Unidas sobre refugiados. Una cumbre que llegó a conclusiones no vinculantes y para muchos vacía de contenido, pero de esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, de estas respuestas que está ofreciendo la comunidad internacional a las mayores movilizaciones de personas desde la Segunda Guerra Mundial. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos, acompáñenme a ver algunos datos para contextualizar el debate y regresamos aquí a nuestro foro a tener un interesante debate desde dos perspectivas distintas. Uno, desde la perspectiva de las organizaciones civiles que trabajan sobre asuntos de migración y la perspectiva desde el análisis del internacionalismo. La migración, los refugiados y desplazados conforman hoy el problema más explosivo en el mundo, sin que hasta ahora los países encuentren un denominador común para afrontar los imparables grandes movimientos de personas. La ONU celebró esta semana en Nueva York, por primera vez en sus 71 años de historia, una cumbre dedicada a los refugiados que concluyó con una declaración vacía de contenido político y legal para afrontar el mayor éxodo internacional desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, creará dos grupos de trabajo para preparar otra cita en 2018 con propuestas concretas. El documento final, sin carácter vinculante, establece principios generales como la protección de los derechos humanos de los refugiados, aboga por incrementar el apoyo a los países que acogen más asilados, garantizar que los niños tengan acceso a la educación o reforzar las operaciones de búsqueda y rescate de migrantes. Más de la mitad de los refugiados que hay en el mundo están acogidos en solo 6 países: Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Etiopía, Kenia y Uganda. La Unión Europea y Rusia evitaron compromisos concretos para ampliar las vías para dar puerto seguro a los refugiados, mientras que Estados Unidos se resistió a que se hiciera una mención para evitar la detención de migrantes menores en la frontera. La guerra civil de Siria ha desatado un éxodo hacia países vecinos y Europa, que tiene la cuestión de los refugiados en el centro del debate político e impulsa el auge de partidos populistas. Los países europeos explicaron que su prioridad es restaurar el orden de sus fronteras externas para evitar situaciones de desbordamiento que se vivieron en 2015. ¿Es suficiente este primer esfuerzo de la ONU? ¿Cómo valorar el resultado de la cumbre? Posiciones. 1. Llegó la hora de cambiar la orientación. Emplazó al arrancar la cumbre Filippo Grandi, alto comisionado de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, respecto al destino de 65 millones de refugiados y desplazados en el mundo. 2. En el mundo hoy se cuentan 244 millones de migrantes, que sumados a los refugiados y desplazados, darían como resultado un país más grande que Brasil. 3. Peter Thompson, presidente de la Asamblea General, señaló que la comunidad internacional afronta la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial y denunció el lenguaje de odio que se está lanzando contra los migrantes y refugiados. 4. Hay que convertir el miedo en esperanza, añadió el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la apertura de la cumbre. 5. Es una oportunidad perdida, según Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle al finalizar esta semana un tema que dominó también la agenda durante varios días y, por supuesto, es la primera vez en 71 años que se hace una cumbre sobre refugiados de la ONU. Se celebró lunes y martes en la Asamblea General y luego las reuniones profeso. Y ahí estuvo, por supuesto, el presidente Peña Nieto, quien debía de llevar pues, la postura de México sobre que es un enorme, quizá uno de los problemas mayúsculos del mundo y frente a los cuales los países están ofreciendo las respuestas más pequeñas. Me da mucho gusto para entrarle a discutir este tema que venga aquí hoy al estudio Jorge Ríos, que es el coordinador de Sin Fronteras. Jorge, un placer. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y mucho gusto también. Llegó, además, déjeme decir, llegó puntual. Llegó puntual. Siempre lo hace, pero
esta Pero, vez todavía con mayor razón, Fausto Pretelín. Hola, buenas noches. Pensabas Fausto. que no iba a llegar en punto de las 7, ¿verdad? No, estaba seguro que lo harías. A pesar del tráfico, a pesar de todo el caos. Nada, creo que nada te detendría. ¿Ya ves? Eres como la migración. Exactamente, Nada la siempre, detiene. nadie la No hay ni la manera de detendrá, controlarla. Ni la detendrá. No, ni la detendrá. Y si quieres, pues podemos empezar por ahí. Desde la sociedad civil hubo algunas declaraciones de la reciente cumbre hablando pues, de que había sido una oportunidad perdida, la primera vez que se celebra una reunión de esta naturaleza frente a un problema pues, enorme, mayúsculo. ¿Sí consideras que fue una oportunidad perdida o hay cosas que rescatar? Bueno, yo creo que desde Sin Fronteras nos parece que algo que se celebra, el hecho de que los gobiernos acepten en alto nivel la necesidad de cooperar y de dialogar para buscar soluciones al problema, si es que es tal, de la migración y de los refugiados, para dar pie a identificar necesidades, que fue un tema que hizo énfasis el presidente Peña Nieto. ¿Cómo viste tú? Bueno, mira, a ver, yo dos aspectos. ¿Sientes que es suficiente, en caso de que coincidas con Jorge, te parece suficiente eso? No, me parece que no, fue una carta de buenas intenciones. Me parece que el problema de la migración en este momento, de los refugiados, particularmente en Oriente Próximo, particularmente o exactamente en Siria, pues es un efecto mariposa. Yo le llamo la mariposa siria, porque en realidad estos aleteos, ¿no?, que están surgiendo allá, por decirlo banalmente, porque en realidad es una guerra civil, están llegando a Estados Unidos, están llegando a las elecciones, ¿no?, presidenciales en Estados Unidos. Lo vimos la semana pasada en Nueva Jersey, en Nueva York, en Minnesota, en menos de 72 horas, atentados terroristas, que de alguna forma el discurso que subyace en esos atentados es el de la migración, es el de los refugiados. Entonces, me parece que sí era muy importante el tema de los refugiados, de la migración, llevarlo en Naciones Unidas, pero falta algo más, ¿no? O sea, yo creo que el entorno de Naciones Unidas, después de los 70 años, ¿no?, del año pasado que se celebró las 7 décadas, es el momento también para decir qué posición juega en el siglo XXI Naciones Unidas. Está saliendo el actual secretario general, se va el 31 de diciembre, es un personaje debilitado, es un personaje que no tiene no tuvo una gran proyección internacional, y hay muchos asuntos de los que se pueden analizar de estas reuniones. Por ejemplo, el caso de México, ¿no? El presidente Peña Nieto estuvo ante la Asamblea y no presentó la posición del país. O sea, 9 puntos importantísimos que eran, al menos mencionarlos, ¿no?, algunos de ellos, y no habló ni de ninguno. Y eso, pues bueno, no entiendo por qué, si sus asesores le escondieron el documento, porque en realidad es un documento bastante valioso. Hay posturas muy importantes. Por ejemplo, está en contra México del veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 3 casos, en casos de genocidio, en casos de guerra, muertos en guerra, y de lesa humanidad, no crímenes de lesa humanidad. Entonces, ese tema me parece medular y es una buena noticia. También hay otras malas noticias, que ya le ponen en un rengloncito por ahí el tema del financiamiento a los refugiados. O sea, ya no, como nos dijo la secretaria Claudia Ruiz Massieu en septiembre del año pasado, que México estaba estudiando y analizando la posibilidad de recibir a los refugiados en México, sirios, y bueno, eso ya no se menciona, ya se habla nada más de dinero, pero en realidad no hay nada de compromisos en ese tema. Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Sientes que sí, que faltó que el presidente mexicano dijera la postura y estos 9 puntos a los que se refiere Fausto? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué no los dijo? Pues bueno, desde lo que vemos en sociedad civil, que estamos tomando casos, que nos toca dialogar directamente con las personas migrantes, con los refugiados, vemos muchos obstáculos que muchas veces pues nos sorprenden, porque decimos, es que ya hay instrumentos internacionales, hay leyes que están diseñadas para atender a sus necesidades, pero encontramos que las autoridades en los niveles más altos todavía no hay una respuesta. No hay como este reconocimiento a que es una realidad que nos rodea, y no solo a México, sino a todo el mundo. Pero ¿no te parece realmente grave y llamativo que en efecto uno de los grandes problemas que tiene México con Estados Unidos, y que además se ha puesto en el centro del debate electoral, además digamos, de la arista terrorista, y es la migración que viene de América Latina y particularmente de México, y que ahí en Naciones Unidas no se dé la postura tan
explícita que debe tener el país respecto a este tema? Evidentemente, ya que México tiene una posición estratégica tanto como país de salida, país de tránsito, país de destino, que lo pone a la par de pues, problemáticas que vemos en Turquía, en Uganda, en Tailandia, en Australia. Es un tema que aquí está candente y que sí corresponde pues que México tome la batuta como lo ha hecho en años anteriores, siendo pues con esta tradición de asilo que le caracterizó el siglo pasado. Sí es una oportunidad para que México ahora sí que sea la vanguardia en cuanto a derechos humanos y a protección de las personas refugiadas. Y sí faltó pues digamos que esa iniciativa para poner el ejemplo no solo en la región de Norteamérica y Centroamérica, sino en todo el mundo, porque pues México estuvo coorganizando este evento. Es algo en lo que México es un actor muy importante. Déjame utilizar esta palabra, aunque no sea muy bonita, pero muy manoseado. Los gobiernos, quizá comenzando por el mexicano, rehuyendo un poco a adquirir compromisos específicos. Traes tú la referencia que acabas de hacer respecto al terrorismo, pero también tienes el tema en el centro de la batalla electoral cuando Obama esta semana da a conocer ensalza, celebra el video del niño que invita a aquel sirio, aquel niño sirio, ¿no? Que aparece en las fotos. Dramática. Dramática, en la llena playa de polvo. de Turquía. Sí. Entonces, digamos que pareciera que es un tema que es, digamos, es tan, se ha convertido en un tema tan grande que todo el mundo trata de sacar un poco raja o de huirle a los costos. Sí, a ver, yo creo que es no solamente México el que está rehuyendo estos temas. Vemos el fracaso de la Unión Europea. Si no se han podido distribuir 140.000, 160.000 refugiados que desde hace más de 12 meses pactaron, ¿no? Los 28 países de la Unión Europea, los 29, perdón, y esto es por algo. Yo creo que México se contagia, ¿no? De ese temor. Cuando ocurrieron los ataques terroristas en Bruselas en noviembre del año pasado, me parece que ese fue el detonante en donde jalaron la palanca y detuvieron las intenciones de poder recibir a refugiados sirios. El miedo de los partidos populistas en Europa, alemanes en particular, en franceses, ascenso, en ascenso, de que son los malos, ¿no? Los sirios los que están llegando, son los delincuentes, son los terroristas, y más allá, es decir, las posturas de Donald Trump también utilizando la estigmatización, ¿no? De las naciones, de las etnias, diciendo los musulmanes son terroristas, vamos a poner el muro. Yo creo que ese es el contexto internacional en el cual también México se adhiere, ¿no? Se adhiere lamentablemente. ¿Por qué? Porque es el momento en donde hay que arrimar el hombro. Es el momento de más angustia. Son 5 años de guerra civil en Siria, más de 300.000 muertos. Lo que ocurrió la semana pasada, en donde Estados Unidos, el ejército, se equivoca, mata a 80 personas, muchos de ellos soldados sirios, durante una tregua, ¿no? Pactada con Rusia, y después dice, bueno, pues es que, perdón, pero nos equivocamos. Digo, esos temas se van acumulando, ¿no? Ese me parece que es como uno de los puntos centrales, Jorge, y es, sí, en efecto, tenemos muchas experiencias en la historia frente a momentos de problemáticas difíciles de resolver. Quizá la salida más rápida es hacer señalamientos, encontrar un chivo expiatorio, en el siglo XX, por ejemplo, los judíos, pero hoy leía, por ejemplo, un artículo de Jorge Cepeda donde decía, incluso en aquellas pestes medievales, eran los gatos los señalados de haber traído, en fin, desde los gatos hasta los judíos, y ahora los migrantes. Parece que más que dar una respuesta, el gran desafío de la sociedad civil y para encontrar soluciones a este problema es justamente lograr evadir la estigmatización. O sea, de repente tú que trabajas con refugiados, pues estás trabajando con gentes sospechosas. Estamos viendo Perdón, pero diga así de... Sí, digamos que gran parte del problema de esta falta de soluciones es que precisamente no se está entendiendo el fenómeno de la migración, sino que la política es aislar, contener, detener, establecer muros. El encierro es la política general, cuando en realidad pues lo que vemos en el día a día que recibimos a personas migrantes todos los días en Sin Fronteras, vemos pues que no podemos hablar simplemente de migrantes o de musulmanes o de personas centroamericanas en un sentido tan amplio, sino que hay que empezar a identificar
Y eso es algo que vimos en estos eventos en Nueva York, esta necesidad de decir, bueno, vamos a entender estas poblaciones, entender que se trata de niños, adolescentes, mujeres embarazadas, familias completas, familias monoparentales, pequeños comerciantes, personas que vienen de comunidades indígenas. Y entonces, ya que vamos viendo estas diferencias, entonces es tratar de entender, bueno, ¿y por qué vinieron? ¿Y qué necesidades tienen? ¿Y cómo podemos entonces atender esas necesidades para con eso llegar a este objetivo que tienen los gobiernos, que es de controlar los flujos migratorios? Si sabemos identificar esas necesidades, sobre todo quienes no pueden regresar a su país, por lo tanto son candidatas al asilo, entonces podemos realmente aprovechar la migración con toda la riqueza cultural y laboral que puede significar para los países y que es algo que es reconocido por estos gobiernos. Por eso, escuchar a los dirigentes del mundo decir, tenemos que buscar otra manera porque lo que estamos haciendo no está funcionando, creemos que puede ser un paso para que entonces cerrar este espacio, esta brecha entre lo que dicen las leyes, las políticas y lo que vemos en el día a día con las autoridades de migración, con las autoridades de asilo como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. O sea, es un problema de, digamos, de ignorancia. Voy a tener que ir a un corte, pero regreso con eso. Muy bien. Si es otra vez, a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de digamos, el enorme desarrollo que hemos alcanzado, en algunas cosas las reacciones siguen siendo de ignorancia casi medieval. Estamos hablando del problema de la migración a propósito de la cumbre que se celebró esta semana en Nueva York sobre refugiados y desplazados. Estamos hablando con Jorge Ríos, coordinador de Sin Fronteras, y con Fausto Pretelín, internacionalista, analista de asuntos internacionales. Donde me quedo contigo y es, mira, la declaración final de la cumbre reconoce pues un poco lo que ya tienen casi todos los países en sus constituciones: protección a los derechos humanos de los refugiados y migrantes, incrementar apoyo a los países que más acojan, acceso a la educación a los niños migrantes, etcétera, etcétera. Pero digamos que esta parte normativa o de buenas intenciones contrasta con la estigmatización que tú señalabas hace rato. ¿Sí es un problema de ignorancia? Mira, es un problema cultural en México. México culturalmente es un país muy etnocéntrico, ¿no? Es decir, la etnia como centro del universo, el mexicano como centro del mundo, ¿no? Y eso, por el lado del patriotismo, por el lado de los sentimientos de la nación, pues es muy, muy atractivo, pero dejamos a un lado aspectos torales como es el compromiso global, como es asumir que en México se conocen, sí, muchas marcas de automóviles, de ropa, etcétera. Está la gente muy globalizada, conoce mucho esos temas, pero en realidad los temas políticos están muy lejanos, ¿no? Es decir, el tema de Siria parece ser que da lo mismo que si estuviera en la Luna, en Saturno, en Plutón, ¿no? O sea, está tan lejos, ¿no? que aquí no pasa nada. Es lo mismo, ¿no? que les pasa, por ejemplo, a los rednecks Sí, en Estados Unidos. Sí, sí. Ahora, cuando yo recuerdo hace un año, 2 años, cuando José Antonio Meade propone, y le sale muy bien, ¿no?, de que México se integre a las misiones de paz, los cascos azules, pues todos tenían como que miedo, no se sabía qué. Fue una gran decisión, ¿no? El hecho de que México participe habla del compromiso que debe tener con el mundo, porque el mundo pues es de todos nosotros, ¿no? Entonces, ese aspecto cultural está vinculado con el tema de la ignorancia. Es decir, es una ignorancia supina, es una ignorancia que se disfruta porque no hay interés por conocer las partes internacionales. Naciones Unidas es quizás una de las instituciones donde se abusa de lo políticamente correcto. Yo entiendo los porqués, ¿no? No debe de levantar ámpula a un mandatario, a una nación, porque ese no es el objetivo de Naciones Unidas. El objetivo es precisamente lo contrario. Sin embargo, cuando nosotros leemos las cartas de declaración y lo comparamos con lo que está sucediendo, bueno, cada vez está más distante las guerras civiles, las violaciones de los derechos humanos, todos esos grandes problemas globales están ya muy lejos. Y ese es el gran problema. Y me parece que el actual secretario de Naciones Unidas pues quedó, ¿no?, pasó por la noche, o sea, no dejó una huella, ¿no? Ya se va el 31 de diciembre, pero de alguna manera no le fue muy bien, Sí, no mostró liderazgo. Un poco etéreo. Quizá entonces la pregunta de fondo, ¿no?, cuando uno ve, digamos, este cuadro, cuando ve, digamos, el papel abstracto de la ONU, cuando ve la falta de compromiso de los gobiernos y al mismo tiempo los problemas de ignorancia o etnocentrismo de culturales, es ¿y cómo? Me imagino que es una pregunta que se hace la sociedad civil, ¿cómo cambiar la orientación?
porque es un debate que tienes que cambiarle las coordenadas. La primera, pues que no se tratan los migrantes digamos, de presuntos terroristas o amenazas a la seguridad interna de ningún país. Yo creo que al final hace falta crear más mecanismos de divulgación para que, digamos, que sea la propia sociedad quienes se vuelvan los paladines del ejercicio de los derechos humanos, porque lo que encontramos a nivel de calle, en el día a día, vemos a personas que se acercan y que dicen, yo quiero ayudar, pero no sé cómo. Okay. Ya sea pues yo puedo extender una oferta laboral, yo puedo ayudar con pues alimentos, yo puedo ayudar a este albergue, yo puedo dar acogida a tal adolescente que está durmiendo en la calle. No, como el niño sirio, el niño estadounidense de 6 años que quiere invitar al niño sirio. Pero sí, ahí lo que me parece lo que me parece un contraste con lo que estás diciendo, y voy contigo, Fausto, es al mismo tiempo, digamos, que frente a las horribles escenas, estamos viendo ahora en la pantalla, de los migrantes que se ahogan al cruzar, por ejemplo, el Mediterráneo. Sí. Pues lo que está sucediendo, lejos de esa postura de la sociedad, más bien, están apoyando a los partidos anti-migración. Sí, mira, a ver, yo creo que es importante saber que sí ya se está deshaciendo, ¿no? Es un país de 22 millones de habitantes, donde el 50% o está desplazado o está refugiado. De los que están cruzando hacia Europa, pues bueno, muchísimos están muriendo en el Mediterráneo. Muchos de ellos son colocados como si fueran en un almacén, ¿no?, en Turquía, porque Europa llegó a un acuerdo con Turquía para detenerlos ahí, sí, ¿no? Sí, es una contención. Como una especie de catering, ¿no?, en donde le damos 3.000, 6.000 millones de euros, esa fue la propuesta de Angela Merkel, y ahí se van a quedar. Desafortunadamente vienen los conflictos ya políticos, ¿no? Cuando Erdogan era aliado de Merkel hace un año, hoy en día Erdogan es enemigo de la Unión Europea. Y bueno, quien paga los platos rotos son los refugiados, ¿no? El tema de Francia también, ¿no? Es decir, los partidos nacionalistas que tú mencionabas, tanto en Alemania como en Francia, o el propio Brexit, ¿no?, que de alguna manera, sí, como tú comentabas antes de entrar al programa, la idea de lanzar estos soflamas diciendo es que ellos son los culpables, ya no podemos soportarlos, ¿no? Y en realidad los que llegan más a Gran Bretaña son los polacos, ¿no? Y como pertenece Polonia a la Unión Europea, pues tienen derecho de llegar a poder trabajar, si es que el mercado así lo considera. Claro. Pero estos problemas de contención de refugiados, lo que está sucediendo es precisamente que inclusive ya salte, ¿no?, el problema a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya tiene el tema de los refugiados. El tema que sí, Obama está aceptando 20.000, me parece, refugiados por año, lo cual va a ser algo positivo, se compromete a esa cifra, si no mal recuerdo. Sin embargo, Donald Trump cruza con su frontera el muro, tangibilizar, ¿no?, como tocar esta enorme frontera de 3.200 kilómetros, que bueno, ya hay rejas y muros por 1.000 kilómetros, ¿no?, que eso también ya está claro. Y tal parece que el Tea Party es un poco el establishment, ahora me decía una diplomática, ¿no?, ahora ya es el establishment de Estados Unidos, y lo cual me parece horrible, ¿no?, que de alguna forma estemos ya asimilados, bueno, Estados Unidos en este momento esté pasando por esa crisis, ¿no?, de racismo, de xenofobia, de odio a los demás, y entra posiblemente a la Casa Blanca, ¿no?, si gana Trump. Sí, pero incluso no se puede olvidar que hoy, bajo un gobierno demócrata, una de las cosas que frenan la declaración de la cumbre de refugiados es justamente la negativa de Estados Unidos a hacer referencias demasiado profundas al tema de los niños o los menores de edad que están cruzando por la frontera de México. En muchos casos, solos. Regreso contigo con ese tema. Migración, refugiados, desplazados, un problema mayúsculo con respuestas muy chiquitas, muy pequeñitas, y me quedé con la postura de Estados Unidos en la cumbre, tratando efectivamente de descafeinarla para que ahí no apareciera el tema de los niños que desde la frontera mexicana cruzan a Estados Unidos, muchos de ellos sin compañía. Jorge Ríos, coordinador Sin Frontera. Pues bueno, volviendo a lo que decíamos, creo que el discurso del miedo siempre va a ser más fácil de tratar que soluciones específicas, sobre todo para una población que tiene necesidades tan particulares y tan urgentes como son las niñas, los niños y los adolescentes. Estamos viendo
cantidades impresionantes de niños que cruzan a veces con sus hermanitos solos por el país y que no tienen acceso pues ni siquiera a un lugar donde quedarse, no hay nadie que pueda hacer esa gestión de explicarle cuáles son sus derechos, de cómo funciona aquí el país, y es donde creemos que se debe trabajar un poco más, aprovechar pues los mecanismos que ya existen, divulgarlos para que sean aprovechados por la gente, y con eso pues hacemos mucho énfasis en Sin Fronteras, nuestro trabajo con otras organizaciones para capacitar tanto al Poder Judicial como a las autoridades de gobierno, pero también a la sociedad para que se integren y participen de esta problemática, donde vemos pues que las crisis sociales, políticas y de seguridad que están afectando sobre todo a Centroamérica, pues no van a terminar, que están aquí para quedarse y que merecen una respuesta, porque al final no hay que olvidar pues que México es un país multicultural, multiétnico, que todos tenemos algún familiar, algún conocido, algún pariente que es migrante. Pero fíjate, nada más algunas cifras para tratar de dimensionar el problema que estás señalando. Me corregirán, pero 244 millones de migrantes en el mundo, cerca de 65 millones de refugiados, es decir, si lo sumas, es una población superior, por ejemplo, a Brasil, el gran país de Sudamérica. Es un problema gigante, Fausto. Sí. ¿Será que en efecto, al no haber respuestas, es más fácil echarte para atrás, señalar y rechazar? Es un problema que no se puede esconder bajo la alfombra, ¿no? En un grado de evolución de la globalización, como lo estamos ahora, es decir, que estamos hombro con hombro en el planeta, es decir, la sensación de que el tamaño del planeta empequeñece está muy claro a través de las redes sociales, a través de los aspectos tecnológicos, pero el tema de la migración es muy claro. Es decir, y gente de empresas importantes que se van a trabajar a otra parte del mundo, es decir, la libre circulación que incentiva la Unión Europea, esos elementos que de alguna manera están muy vinculados con los derechos humanos, con la libertad, ¿no? La libertad humana que está en la Carta de Naciones Unidas de hace 50 años, de 70 años, y que de alguna manera se difumina. Es decir, mientras más globalizado estamos, la gran paradoja es que se despierta más odio, precisamente porque estamos unidos. Este lenguaje de odio y parece que sí se convierte en la gran amenaza, pero la gran autoamenaza de las democracias, porque no están pudiendo responder al problema con esos principios ni con la vigencia. Los estados no están garantizando, digamos... Mira, si me permite nada más, y lo vinculo un poco con lo que estás diciendo, ¿por qué digo que Ban Ki-moon es un personaje débil? Arabia Saudita está atacando vía aérea a Yemen, ¿sí? Muchos muertos, niños incluidos, etcétera. Hubo un documento que preparó Naciones Unidas para criticar la postura de Arabia Saudita y lo tuvo que retirar por las presiones de los árabes saudíes. Y las presiones, ¿por qué? Porque dice Ban Ki-moon, bueno, es que podrían quitar ayudas económicas los árabes a instituciones infantiles. Entonces, tuve que hacer eso. Entonces, imagínate que el secretario general de Naciones Unidas se vea coaccionado y acepte públicamente que no tiene los brazos suficientes para poder decirle a Arabia Saudita, ya basta con lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque va a salir contraproducente. Una sensación de cierta soledad deben tener ustedes en la sociedad civil. Sí. Después de ver lo que está planteando Fausto. No, y también nos sorprende digamos que la falta de memoria, porque ya hemos estado en situaciones así anteriormente, simplemente recordando los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los estragos que causó con miles de personas desplazadas por toda Europa, y que en ese espíritu de que no vuelva a pasar, vamos a trabajar en esto, se crea pues la Convención de Ginebra de 1951, donde se crea el derecho de asilo como ya lo conocemos, precisamente para abordar esto, para entender y para acabar con parte de esos discursos de odio que tanto habían
dañado no solo a Europa, sino a todo el mundo. Ese será otro factor, digamos, también explica la problemática, la corta memoria, que ya se nos olvidó, que no hay prácticamente generaciones vivas que hayan estado en aquellas épocas de entreguerras y luego en el gran conflicto. Pues lo que pasa ahora en España, ¿no? Los bisnietos ya no se acuerdan qué pasó con sus bisabuelos en la época de la guerra civil, ¿no? De la dictadura de Franco. De la dictadura de Franco, con los abuelos. Es decir, ya esos componentes, y lo mismo pasa en toda la Unión Europea. El basamento de la Unión Europea es la paz, ¿no? Por eso fue el Tratado del Carbón y el Acero. Y ya ahora muchos dicen, no, ¿para qué queremos la Unión Europea? ¿No? Ponderan más la ineficacia de la burocracia europea que los objetivos loables que tiene la propia institución. Pues los mecanismos de difusión de los que hablas pasan quizá por eso, por recordar, por lograr que no se olvide. Recordemos, pues ya digamos que en la región, pues digamos que los conflictos en El Salvador, en Guatemala, la respuesta humanitaria que tuvo México ante los cubanos, a los haitianos en el momento del terremoto. Claro. Y ahorita precisamente, pues estamos viendo ya una respuesta ante la problemática muy seria política y ya de corte humanitario que está pasando en Venezuela, donde ya se está reconociendo violaciones masivas a derechos humanos por parte de la Secretaría de Gobernación. Entonces es eso de recordar la declaración de Cartagena del 84, todo eso que ya se ha trabajado. Pues hay que recordarlo, vamos a meternos otros programas en el asunto. Yo me tengo que ir, perdón, me está cayendo la guillotina. Vete, Jorge Ríos, quedamos. coordinador de Sin Fronteras aquí en México. Muchas gracias, Fausto Pretelín, analista político internacional. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.